Continuamos con más información, nos vamos al encuentro en Ecuador con César García porque continúa mejorando la economía en el país. De esto nos cuenta César. César, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Maga? Bueno, hay indicadores que así lo aseguran. Por ejemplo, ha bajado aún más el riesgo país. También se anunció a inicios de la semana que varios sectores productivos reportan crecimiento, sobre todo el sector agrícola, y por eso estamos en este momento en el Ministerio de la Producción e Industrias para conversar con el viceministro Andrés Robalino al respecto de cómo se está preparando el país y cómo avanza en el tema de competitividad. Gracias, señor viceministro, por este espacio con Latinoamérica. Explíquenos, por favor, primero, cómo está mejorando y qué sectores han registrado estos incrementos. Había dicho la portavoz, por ejemplo, agricultura, que es algo básico. Sí, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes, César, un gusto. Realmente estamos viviendo un efecto de las elecciones, de una estabilidad que se prevé, una estabilidad política como mínimo de 4 años y que obviamente va a ayudar a dar reglas claras de juego al sector productivo. Y esto se ve un efecto inmediato en el riesgo país, que ya finalmente el Ecuador bajó un riesgo país de los 1000 puntos que hemos estado acostumbrados a estar en los últimos años. Y, por supuesto, esto significa también una reactivación productiva. Los principales productos del Ecuador son agroindustriales. Entonces, obviamente, es uno de los primeros sectores que comienza a desarrollarse y a crecer. El sector cacaotero, que está rompiendo récords a nivel mundial, los precios del cacao. Por supuesto, el sector camaronero, el sector florícola. Pero detrás también vienen otros sectores manufactureros de valor agregado que también son muy importantes, especialmente para el mercado sudamericano y centroamericano, que también comienzan a estabilizarse y, por supuesto, ahí tiene que el gobierno nacional darle las herramientas necesarias en temas de competitividad para que puedan ser productivos a nivel no solamente nacional, sino internacional. ¿Cuáles son esas estrategias que se implementan para mejorar al país de cara al mundo externo en competitividad? Bueno, la competitividad es un monstruo de 1000 cabezas. Ese es el grave problema de la competitividad. Tenemos en competitividad todo lo que uno pueda entender que significa un costo de producción, temas educativos, salud, seguridad, por supuesto que es un factor fundamental en el Ecuador en este momento, pero también todo lo que tiene que ver con infraestructura, vial, aeroportuaria, portuaria y demás. Todo, la educación, todo significa competitividad. Entonces, es complejo el poder encontrar un camino correcto para mejorar la competitividad. El Ecuador es uno de los países más costosos en producir a nivel latinoamericano, no específicamente por el dólar, sino por tantos cambios en reglas del juego, la normativa, la tramitología, la burocracia, la centralización, los problemas de inestabilidad política y demás. Entonces, lo que nosotros como gobierno hemos tomado el camino es encontrar a una institución con mucho conocimiento en competitividad para que asesore al ministerio, al gobierno nacional, en qué camino seguir para que el sector productivo se suba en esa rueda de actividad permanente, en ese círculo virtuoso, porque hemos estado en un círculo vicioso de cargarle al sector productivo cada vez más costos en sus actividades productivas y eso hace que la microempresa, el pequeño empresario, quiebren en pocos años. Entonces, lo que se ha logrado es tener un acercamiento con el Growth Lab de Harvard, específicamente con el economista Ricardo Hausmann, que es uno de los especialistas en competitividad a nivel latinoamericano. Inclusive tendremos la visita de él el próximo día jueves 19 de junio y con él y con el Growth Lab se firmará una asesoría, se contratará esta asesoría y con ellos iremos construyendo conjuntamente con instituciones públicas, con los GAT municipales, con la Asamblea Nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, con el sector productivo, con la academia, para trabajar en una receta, si se puede llamar así, de cómo mejorar la competitividad en el sector productivo y a nivel nacional. A pesar de que el Ecuador ha sido dependiente del tema del petróleo durante muchos años, hay otras industrias que están repuntando. ¿Cuáles son las que demuestran mejor salud y proyección de crecimiento? Bueno, son las que les había comentado. El sector camaronero y cacautero son los que más han tenido crecimiento en los últimos años. El sector camaronero en este momento se está exportando a países asiáticos, inclusive uno de los principales productos de exportación a China, aún más con el acuerdo comercial, es el sector camaronero, pero también se están abriendo otros espacios. Por ejemplo, el sector de la producción de lácteos es un producto que podría iniciarse también con una exportación
al mercado asiático. Entonces, hay que comenzar a conocer las necesidades del sector productivo, porque cada región, cada sector tiene sus necesidades específicas. Obviamente hay temas macro como es la estabilidad política, como es la estabilidad económica, como es contar finalmente con una ley laboral que cumpla con las demandas no solamente de los empleados, sino también de los empleadores. Recordemos que el Código Laboral del Ecuador es del año 1938 y ha tenido muchísimos parches que lo que han generado más bien es una inestabilidad, una inseguridad jurídica. Y en eso hay que trabajar el tema de financiamiento, la reducción de tasas que deberán responder también a la reducción del riesgo país. Son muchos de los temas estructurales que el Ecuador va a seguir trabajando, pero obviamente es mucho mejor tener una política de competitividad escrita, que sea una política de Estado, que cruce la barrera de los límites de periodos gubernamentales, sino que realmente institucionalice al país para que las decisiones que se tomen en temas de productividad y competitividad se sigan manteniendo y sigan implementando, ya no solamente desde el sector público, sino también con el sector académico y el sector privado. Finalmente hay ciertos anacronismos que se están solventando. El país es un país de migrantes, tiene una gran cantidad de población, sobre todo en los Estados Unidos y en España, que muchas veces hacían estos envíos mediante la modalidad 4x4, que quiere decir que cada persona podía enviar hasta 4 kilos por $400 con un tope anual. Se ha puesto una tasa, un arancel de $20, entendemos, a esta situación. ¿Y hay claridad, primero, desde cuándo se está aplicando esto? Sobre todo, cómo han reaccionado también ciertos involucrados, actores alrededor de este asunto y por qué se tomó la decisión. A ver, comencemos primero por qué se tomó la decisión. En el Ecuador existe el sistema 4x4, que es una de las categorías dentro de todo el régimen Courier. El régimen Courier tiene categorías desde la A hasta la G. Justamente la G es específicamente para el migrante, pero me voy a referir específicamente a la 4x4 por el momento. En la categoría 4x4 se generó esta categoría para que los ecuatorianos puedan traer productos, cualquier tipo de producto, para autoconsumo, no para comercialización. ¿Qué es lo que se ha evidenciado en los últimos años por el crecimiento exponencial de las importaciones 4x4? Es que un buen porcentaje se ha trasladado a la comercialización. ¿Por qué es esto ilícito o ilegal? Porque el 4x4 no paga aranceles, no paga IVA y tampoco cumple con reglamentación técnica, que en pocas palabras es el etiquetado en un textil o el etiquetado en un calzado. Entonces, esta distorsión en el mercado ha generado una afección tanto al importador formal como la producción nacional. Por ponerles en dato, el sector de textil ha perdido 16% de su capacidad de emplear, es decir, el 16% de sus empleados han tenido que ser despedidos. En el sector de calzado, que es más que nada microempresa, un 96%, el 11% de sus empleados han tenido que ser despedidos por el impacto de este sistema 4x4. Entonces, la obligación del gobierno era reducir la distorsión y se ha implementado el arancel como se lo ha implementado a nivel realmente de toda Latinoamérica. Tenemos ejemplos en Chile, en Colombia, en Brasil, en México, inclusive en Estados Unidos, que por este incremento del comercio electrónico se han implementado algún tipo de control o de arancel para poder reducir el impacto que hay hacia la industria nacional y hacia el comercio formal. Entonces, esa es la razón. La categoría G, que tiene que ver con el migrante, es una categoría que el migrante debería utilizar para enviar los productos que quieren enviar a sus familiares. Inclusive esta categoría G no tiene límites como sí tiene la 4x4 y también no paga ningún tipo de arancel ni tampoco impuesto. Entonces, lo que nos sirve esta implementación del arancel es también ordenar el uso del régimen Courier para que los migrantes utilicen su propia categoría. Los que quieren importar pagando aranceles, como es el sistema formal, utilicen las categorías D y E, pero los que quieren utilizar para autoconsumo, eso sí esté en la categoría B, que es la categoría 4x4. En tratados comerciales como China, ¿esto no aplica en envíos directos, importaciones directas? No, sí aplica. Justamente la resolución del COMEX lo implementa para todo el mundo, y eso es uno de los principios fundamentales dentro de la Organización Mundial de Comercio, que es el trato nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo implemento un arancel, lo implemento a todos los países del mundo sin especificar a quién sí o a quién no. Y dentro de los acuerdos comerciales que ha firmado el Ecuador, entre esos China, pero también la Unión Europea y otros países más, incluyen obviamente la implementación de medidas de defensa comercial ante la ilegalidad.
Con China, por ejemplo, dentro del capítulo 6 se incluye la implementación de salvaguardias generales, salvaguardias bilaterales, la implementación de dumping y otras medidas más. El arancel específicamente que se está implementando responde a un efecto negativo que se está teniendo con esta distorsión a la industria nacional y según la Organización Mundial de Comercio, con el capítulo de industria naciente se puede implementar medidas arancelarias que puedan reducir la distorsión y darle un respiro a esa industria, que obviamente la industria ecuatoriana no se compara con la industria de países desarrollados, para que puedan equilibrar esa situación, más aún cuando estamos conscientes que hay un mal uso de una medida. Y ahí viene también la otra parte del proceso y de trabajo conjunto. Este momento justamente estamos reunidos entre el sector público y el sector privado tomando decisiones del proceso de control, porque debemos estar conscientes que este tipo de distorsiones no se solucionan con impuestos, se solucionan con control y ahí va a entrar todo el trabajo conjunto entre la aduana, Ministerio de Telecomunicaciones, la UAFE, Superintendencia de Bancos, el Servicio Postal, el Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas y todas las instituciones que forman parte del proceso de control para que realmente los usuarios de este sistema 4x4 se beneficien de un sistema, de una categoría que no paga aranceles, pero que no se ha utilizado para la comercialización. Ahí tienen al viceministro de Producción e Industrias hablándonos al respecto de estas potencialidades que va a tener el Ecuador respecto a varios sectores que están creciendo y por supuesto también esto que es de mucho interés sobre todo para nuestros migrantes, cómo está funcionando este arancel sobre el método 4x4. ¿Tú sigues con más, Maga? Bien, César, nuevos tiempos entonces mejores para el Ecuador. Ya regresamos.